Bienvenidos al nuevo trimestre, preámbulo de Deuteronomio. Esta es la lección número 1 para el 2 de octubre del 2021. Es el último trimestre de este año. Así es, se fue rápido el año. Y vamos a comenzar de lleno con la lección. El preámbulo de Deuteronomio es como una introducción acerca de lo que contiene este libro. Hablaremos acerca del gran conflicto, la humanidad rebelde, la simiente de Abraham, el pacto del Sinaí y los 40 años en el desierto. Porque Deuteronomio recoge todos los discursos de despedida que Moisés dirigió al pueblo de Israel antes de su muerte. Y vamos a estudiarlo un poquito más ampliamente, todo el libro, desde la rebelión de Lucifer hasta los 40 años que Israel acabó de pasar en el desierto. Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Recordemos que Dios habló al pueblo a través de Moisés, porque Moisés era el profeta, el libertador del pueblo. Todo lo que Dios quería hacer se lo comunicaba a Moisés. Y la palabra Deuteronomio deriva de la traducción griega la Septuaginta, de una frase que se encuentra en Deuteronomio 17:18, una copia de esta ley, que significa literalmente una segunda repetición de esta ley. Este título indica no solo la repetición de la ley recibida originalmente en el monte Sinaí, sino también un repaso de las enseñanzas de Dios. El libro de Deuteronomio contiene 4 grandes discursos en donde se repasa un hecho histórico, la repetición de la ley, el llamado a guardar el pacto y llamado final a leer y recordar la ley, cántico de Moisés, su bendición y su despedida antes de morir. El gran conflicto. En Ezequiel 28:15 dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios es un Dios de amor. Dios no creó a Satanás, el opositor. Dios creó a Lucifer, lucero de la mañana. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios emana, todo lo que Dios piensa es el amor. Él proviene del amor. Él no tiene amor. Dios es amor. Él es la fuente del amor. Y lo que Él desea de sus criaturas es que lo amen de todo corazón. Pero el amor, para ser amor, debe ser ofrecido voluntariamente. Por eso Dios creó seres libres, racionales, con la capacidad de entender y elegir. Para que Satanás fuera un hombre perfecto, debería tener libertad, porque no puede haber libertad, no puede haber perfección si no hay libertad. Y por eso, para que uno tenga libertad, pues tenemos que decidir. No podemos tener una sola elección, por ejemplo, elegir entre el bien o elegir entre el mal. Debe haber 2 caminos. Pero hay un riesgo en cuanto a elegir, entender y elegir. El riesgo es que alguien elija dejar de amar a Dios, cuestionar el gobierno divino y rebelarse contra su creador. Esa es la libertad, solamente que algunas personas usamos mal la libertad. ¿Por qué? Porque somos libres, podemos decidir entre sí o entre no, seguir a Dios o no seguir a Dios. Y querubín eligió el camino del mal
y de esta manera comenzó su rebelión y la comenzó en el cielo, pero recordemos que fue derrotado y fue trasladado aquí a la tierra e hizo caer a la pareja, a la primera pareja. Continuó su rebelión y continuó con su maldad, con sus planes de rebelarse contra Dios, e hizo que la primera pareja también se rebelara contra Dios. Y de esta manera la humanidad pasó a ser una humanidad rebelde, y esa herencia, esa maldad fue heredada a los seres humanos que hasta hoy, tanto tú y como yo, estamos contaminados por el pecado. Y no hay cura para ese pecado, no hay cura humana para que podamos ser libres. Sin embargo, Dios proveyó la cura, que es la sangre de Cristo Jesús, nos limpia de toda maldad, y Jesucristo es la cura para el pecado. Él le va a poner fin al pecado, pero nosotros mientras podemos luchar en esa tierra, porque nuestra tendencia es tendencia al mal, pero podemos luchar para que Dios nos, con su gran amor, con su gran poder, nos sostenga de su mano y podamos tratar de ser fieles a Dios. Y Dios en su gran amor también nos va a poner en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordemos que también estuvo el gran diluvio. El gran diluvio, rápidamente el odio lo impregnó todo y casi la totalidad de la humanidad dejó de amar a Dios, dejó de honrar a Dios, pero hubo un pequeño grupito que decidió elegir a Dios, hizo uso adecuado de su libertad de elección, y ellos fueron los que fueron salvados del diluvio, y todas las demás personas se murieron porque ellos decidieron no seguir a Dios. Entonces no se prepararon y por eso no entraron al arca. También recordemos que hubo, después del diluvio, las personas se juntaron e hicieron una torre, y ese era símbolo de la rebelión a Dios. Y Dios lo que hizo fue confundir las lenguas y destruir esa torre, porque era una gran rebelión ante Dios, y pensaron y dijeron, no, si Dios vuelve a destruir la tierra con agua, subiremos hasta el cielo haciendo una torre para que Dios no nos destruya en esta ocasión. Pero recordemos de que Dios es amor. Dios les dio la salvación, que era el arca, y ellos no aceptaron. Entonces Dios bajó y confundió las lenguas, y es que de ahí se deriva o es el origen de todas las lenguas, y se dispersaron por todo el mundo. La simiente de Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Todas las familias de la tierra, incluyéndote a ti, como simiente de Abraham. Han pasado generaciones y generaciones, pero a fin de cuentas, somos hijos de Dios y todos somos bendecidos a través de Abraham. No es que él nos dé la bendición, sino que a él se le dio la promesa. Y tras la dispersión de Babel, Dios llamó a un hombre que se llamó Abraham, para preservar a través de él y de sus descendientes el conocimiento de Dios y dar a conocer al mundo el plan de salvación. Esta torre de Babel, de ahí deriva la palabra Babilonia, que significa confusión, y es por eso que Dios ahí confundió las lenguas. Dios hizo grandes milagros para el pueblo de Israel, pero aún así ellos también se rebelaron a Dios. Recordemos que ellos también decidieron adorar a un becerro de oro cuando vieron con sus propios ojos las maravillas y los milagros que Dios hizo para con ellos. El pacto en el Sinaí. Dios hizo un pacto. Este pacto involucra que es la ley de Dios. Él dijo: ahora pues diréis, si diereis oído a mi voz y guardaras mi pacto,
Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La sangre del cordero rociada en los dinteles marcó el comienzo de la libertad. Esa sangre significaba la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego la división del mar, el milagro tras milagro. Dios condujo al pueblo de Israel al monte Sinaí. Los mantuvo 40 años en el desierto, pero porque ellos no obedecieron. Fue un pueblo rebelde y por eso fue que tardaron mucho tiempo en el desierto. Aunque el pacto estipulaba la obediencia a los 10 mandamientos y también a las demás leyes, era un pacto de gracia, algo que no merecía el pueblo. Sin embargo, Dios se los dio. E Israel era un pueblo especial porque Dios eligió a este pueblo, porque había tantos pueblos, pero Dios eligió este pueblo porque era pequeñito, por muchas razones Dios lo eligió. Él supo por qué haberlo elegido. Pero a través de este pueblo de Israel, Él iba a llegar a las demás naciones, a través del ejemplo, a través de los milagros, a través de las bendiciones que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, iba a llegar y conquistar o evangelizar a las demás naciones. Por la rebeldía del pueblo de Israel, este pueblo duró 40 años en el desierto. Si ellos hubieran sido obedientes, hubiera sido luego para entrar a la tierra de Canaán. Pero recordemos que no todos entraron muy poquitos, 2 o 3, no recuerdo exactamente. Josué y Caleb. Y a pesar de las buenas intenciones del pueblo, lo cierto es que fueron incapaces de guardar el pacto. En la primera ausencia de Moisés, ¿qué hicieron? Hicieron un ídolo y lo adoraron, el becerro de oro. Cuando llegó el momento crucial de entrar en Canaán, su fe falló y se desanimaron. A pesar de todo lo que habían vivido, se negaban a obedecer a Dios. Y Moisés fue el encargado de estar dirigiendo al pueblo de Israel. Él los animó a una nueva generación a ratificar con ella el pacto. Y de esto trata el libro de Deuteronomio, acerca de la liberación del pueblo de Israel, acerca de las bendiciones que Dios hizo al pueblo, el amor que Dios tuvo al pueblo de Israel. Y Elena G. de Guay, en Profetas y Reyes, página 417, menciona que los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la ilustración de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Así es, la verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. ¿Y cuál es nuestro pacto con Dios? Es estar siempre de su lado, obedecer sus mandamientos, eh, no por salvarse, sino porque ya somos salvos. Es una consecuencia de nuestro amor a Dios, obedecerlo, por amor a Dios, no por miedo, por amor a Dios. Eh, Evangelizar a las personas, que esa es la misión que Dios nos dio. Esa es la voluntad de Dios, santificarnos todos los días, ser hijos de Dios por obediencia y por amor, por gracia, porque no lo merecemos. Sin embargo, Dios nos adoptó siendo sus hijos. Nosotros somos adoptados por Dios. Que el Señor te bendiga.